Llegamos así al rito de la comunión, con la oración del Padre Nuestro, que no es una oración de las muchas oraciones cristianas, sino que es la oración de los hijos de Dios. Es la gran oración que nos enseñó Jesús. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, rezamos como rezaba Jesús. Es la oración que hizo Jesús y nos la enseñó a nosotros cuando los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a rezar como tú rezas. Con esta oración, Jesús nos enseña que somos hijos de Dios. El único comentario que hizo Jesús a esta oración fue sobre el perdón. Imploramos el perdón de nuestras ofensas y para ser dignos de recibir el perdón de Dios, nos comprometemos a perdonar a quien nos ha ofendido. Dice el Papa Francisco: perdonar a las personas que nos han ofendido no es fácil. Es una gracia que debemos pedir. Señor, enséñame a perdonar como tú me has perdonado. Estas son peticiones muy adecuadas para prepararnos para recibir la Sagrada Comunión. Dijo Jesús: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Es la paz de la misericordia divina. Él nos perdona 10.000 talentos para que nosotros podamos perdonar las pequeñas ofensas que tal vez nos hagan. Somos perdonados para perdonar. Según la advertencia de San Pablo, no es posible comunicarse con el único pan que nos hace un solo cuerpo en Cristo sin reconocerse a sí mismo pacificados por el amor fraterno. Con el rito de la paz, la Iglesia implora para sí misma y para toda la familia humana la paz y la unidad. Mientras se hace la fracción del pan, rezamos el Cordero de Dios. Comenta el Papa Francisco: ten piedad de nosotros, danos la paz. Son invocaciones que, de la oración del Padre Nuestro a la fracción del pan, nos ayudan a disponer el ánimo a participar en el banquete eucarístico, fuente de comunión con Dios y con los hermanos. La fracción del pan significa que los fieles, siendo muchos, por la comunión de un solo pan de vida, forman un solo cuerpo. El Papa Benedicto comenta: lo que se nos entrega en la comunión no es un trozo de cuerpo, no es una cosa, sino Cristo mismo, el resucitado, la persona que se nos comunica en su amor que ha pasado por la cruz. Esto significa que comulgar es siempre una relación personal. No es un simple rito comunitario que podemos despachar como cualquier otro asunto comunitario. En el acto de comulgar soy yo quien me presento ante el Señor, que se comunica a mí. Por esta razón, antes de la comunión, la liturgia pasa del nosotros litúrgico al yo. En esos momentos soy yo quien es llamado en causa. Soy yo quien es invitado a salir fuera de mí mismo, a ir a su encuentro, a llamarlo. Luego el sacerdote deja caer una parte de la hostia en el cáliz, que significa la unidad del cuerpo y la sangre del Señor vivo y glorioso. Al presentarnos al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, al igual que Juan Bautista, la Iglesia nos invita a seguir a Cristo. Resuenan también con este es el Cordero de Dios, las palabras de Pilato al presentar a Jesús al pueblo: he aquí al hombre. Y vemos en el cuerpo de Jesús lo que el pecado produce en nuestra alma. Por eso hacemos nuestras de todo corazón las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Monseñor Javier Echeverría comenta: bien nos consta que nadie se ha de considerar perfectamente digno de participar en el banquete eucarístico, pero se nos concede la Sagrada Comunión no como un premio a la virtud, sino como alimento necesario para mantener y desarrollar la vida sobrenatural. Por eso la Iglesia, para comulgar con fruto, solo exige a los fieles la conciencia limpia de pecado mortal actual, la recta intención y guardar las normas del ayuno eucarístico. Dice el Papa Francisco: esta es la gracia y el fruto de la comunión sacramental. Nos nutrimos del cuerpo de Cristo para convertirnos, nosotros que lo comemos, en su cuerpo viviente hoy en el mundo. Porque cuando tú recibes la Eucaristía,
te conviertes en cuerpo de Cristo. Es muy bonito esto, es muy bonito. Mientras nos une a Cristo arrancándonos de nuestros egoísmos, la comunión nos abre y une a todos aquellos que son una sola cosa en Él. Este es el prodigio de la comunión. Nos convertimos en lo que recibimos. El beato Álvaro del Portillo compara la comunión con la puesta del sol. Cuando ya parece tocar la tierra, es como un incendio, todo el cielo se tiñe de rojo y el sol de 1000 colores. Aquello no es más que un efecto óptico, porque el sol no toca realmente la tierra. En cambio, cuando recibimos al Señor en la Eucaristía, que es mucho más que el sol, es el sol de los soles, y toca nuestro cuerpo y nuestra alma, qué maravilla ha de suceder en nosotros. Cómo se encenderá nuestra alma al contacto con Cristo, cómo la transformará la gracia. Si una buena puesta del sol es maravillosa, ¿qué será esto que no es un ocaso, sino todo lo contrario? El sol que viene a nuestra alma y nos toca y nos enciende. Si pensásemos más en este gran milagro, nos llenaríamos de estupor y de agradecimiento. El Señor viene en la comunión para transformarnos. Nos aumenta la fe, la esperanza, la caridad y todas las demás virtudes. Las infunde en nuestra alma y al actualizar esas virtudes logramos que la Santa Misa sea verdaderamente el centro y la raíz de nuestra vida interior. Entre las recomendaciones de la Iglesia para después de la comunión, destaca la de permanecer algunos instantes en silencio, en acción de gracias a Dios por habernos entregado a su Hijo como alimento del alma. Es momento para dar la bienvenida a Jesús en nuestra alma, momento de los afectos de amor y de la contrición, de las peticiones por la Iglesia, por el Papa, por la familia, por tantas otras personas e intenciones concretas. En ese momento de intimidad, cuántas cosas para decirle a Jesús. Y si no se te ocurre nada, podés acudir a la oración de los santos. Hay muchas y muy buenas, para que hagas tuyas esas palabras y se las digas con cariño a Jesús. Nos hemos acercado a comulgar con la fe de quienes saben que Cristo, con una palabra suya, sanará nuestra alma. Como aquella mujer enferma que estaba segura de quedar curada con solo tocar el borde del manto de Jesús. Hoy vuelve a preguntar, ¿quién me ha tocado? Dice San José María, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para merecer esta llamada de Cristo? ¿Quiénes somos para estar tan cerca de Él? Como aquella pobre mujer entre la muchedumbre, nos ha ofrecido una ocasión, y no para tocar un poquito de su vestido o un momento el extremo de su manto, la orla. Lo tenemos a Él, se nos entrega totalmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Lo comemos cada día, hablamos íntimamente con Él, como se habla con el Padre, como se habla con el amor. El Papa Francisco, en una de las catequesis sobre la misa, dice: la liturgia eucarística se concluye con la oración después de la comunión. En esta, en nombre de todos, el sacerdote se dirige a Dios para darle las gracias por habernos hecho sus comensales y pedir que lo que hemos recibido transforme nuestras vidas. La Eucaristía nos hace fuertes para dar frutos de buenas obras y vivir como cristianos. Hemos participado de un milagro mucho más portentoso que el baile del sol de Fátima en octubre de 1917. Damos gracias a Dios porque el sol de los soles ha venido a nuestra alma. Luego de avisos y recomendaciones, el sacerdote bendice desde la sede. Recibimos la bendición de Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el sacerdote invoca a Dios para que nos bendiga. Dice el Papa: los cristianos no van a misa para hacer una tarea semanal y después se olvidan. No. Los cristianos van a misa para participar en la pasión y resurrección del Señor y después vivir más como cristianos. Se abre el compromiso del testimonio cristiano. Salimos de la iglesia para ir en paz y llevar la bendición de Dios a las actividades cotidianas, a nuestras casas, a los ambientes de trabajo,
entre las ocupaciones de la ciudad terrenal, glorificando al Señor con nuestra vida, siendo sembradores de paz y de alegría. Los sacramentos, ustedes saben muy bien, son signos visibles que significan y causan la realidad invisible, la realidad de la gracia. Hemos en esta clase intentado resaltar un poquito esa realidad invisible presente en la celebración eucarística. Ojalá que esto pueda ayudarnos a una participación activa, fructuosa y gozosa de cada Eucaristía.